Vamos a identificar las partes que están constituyendo una tarjeta main, la tarjeta principal o tarjeta de control que tienen las pantallas de televisión. Es importante que nosotros conozcamos cómo está integrada esa tarjeta, cómo está su estructura, porque en el servicio nosotros vamos a tener que enfrentarnos a hacer diferentes comprobaciones o incluso desde el punto de comprobación de funciones, es decir, que tenemos que hacer una prueba de que todas las funciones de la pantalla estén activas, estén funcionales. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, cuando ustedes ocupan una pantalla como televisión, cuando la ocupan como monitor y cuando la ocupan como monitor tiene diferentes tipos de entrada. Puede ser entrada HDMI, entrada de RCA, que es audio y video, o incluso algunas pueden tener salida de audio. O sea, todo eso debemos de saber comprobarlo. Y entonces todo eso está aquí integrado en esta tarjeta. De tal suerte que entonces vamos a iniciar nuestra explicación. Como esta es la tarjeta main o tarjeta de control, el elemento principal de esta tarjeta va a ser un circuito integrado que normalmente va a tener un disipador de calor, que sería una lámina con forma de radiador de calor. En razón de que al circuito a donde está adherido se va a calentar. Al calentarse se puede sobrecalentar. Y por esa razón es que van a tener esta lámina disipadora de calor. Normalmente es de aluminio. Entonces, cuando ustedes detecten esta lámina disipadora de calor es porque abajo está el sistema de control. Hay dos tipos de pantallas, la básica y la tipo Smart. ¿Cómo vamos a identificar si una pantalla es básica o es Smart? Comentando que la pantalla básica no se conecta a internet, nada más sirve como monitor y como televisión. Y la pantalla del tipo Smart, esa sí se conecta al internet vía cable o vía Wi-Fi. ¿Cómo vamos a saber si una pantalla es de una o de otra? Consultando su manual. El mismo fabricante nos va a decir de qué tipo es esa pantalla. Si no tenemos acceso al manual, entonces solo vamos a ubicar un conector que está aquí. Este de aquí, el conector de internet. Si tiene este conector de internet, la pantalla es Smart. Si no tiene ese conector de internet, la pantalla no es Smart. Es decir, que si tiene el conector de internet es porque se puede conectar al internet. Y si no lo tiene, pues obviamente no se va a poder conectar al internet. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Regresamos a la parte del sistema de control. Las pantallas Smart van a tener un microprocesador. Es un circuito integrado, digamos, como este que está aquí, como este, pero más grande y más potente que está aquí abajo. No te lo puedo mostrar porque está esta lámina disipadora de calor. Entonces, si la pantalla es Smart, va a tener un microprocesador y se va a encargar de controlar todas las funciones de la pantalla, absolutamente todas. El encendido, el apagado, el control de volumen, el control de canal, el video, las entradas de HDMI, audio y video,
incluso de las entradas por conexión USB, absolutamente todo, la sintonía de canales, todo lo va a controlar ese circuito. Pero además va a procesar información. ¿Qué tipo de información? Pues toda la información referente al Internet. Cuando ustedes ocupan una pantalla con Internet, trabaja más porque aparte de controlar las funciones, procesa esa información, esos datos. Cuando la pantalla no es smart, normalmente no traen el disipador de calor. Porque entonces en ese tipo de pantalla va a ser un microcontrolador. Solo va a controlar funciones, no va a procesar datos, solo controla funciones. Y como solo controla funciones, el trabajo es menor y al ser el menor su trabajo se calienta menos y por eso no necesita un disipador de calor. Entonces, todas las funciones este circuito las va a controlar. Todo lo que pasa en la pantalla, este circuito las va a controlar. Ahora, este circuito va a tener una memoria de respaldo. En esta memoria de respaldo se va a almacenar toda la información eléctrica para el funcionamiento de esa pantalla. Bien, pasamos ahora al sintonizador de canales. En el caso de esta tarjeta, el sintonizador de canales es este módulo que tenemos aquí. Voy a hacer un acercamiento de lo que les voy a estar mostrando. Sintonizador de canales. Vamos a hacer el acercamiento entonces. Aquí es donde, aquí abajo de esta lámina es donde tenemos al microprocesador. Y luego pasamos al sintonizador de canales, que es este. Vamos a identificar el sintonizador de canales porque va a tener esta conexión de antena. Este conector se le llama conector de tipo F, F de falso. Así se le conoce a este conector, conector de tipo F. Y entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar a este conector. Y entonces, a donde me lleve este conector, ese va a ser el circuito sintonizador de canales. En la tarjeta que tengo en este momento, está formado por este bloque que está aquí. Observen cómo está cubierto con este blindaje. Este blindaje está conectado a tierra chasis. Este blindaje va a proteger al circuito interno que corresponde al sintonizador de canales. Lo va a proteger de señales interferentes, señales parásitas, señales electromagnéticas básicamente, que pudieran interferir en el desempeño de este sintonizador de canales. El trabajo de este sintonizador de canales es seleccionar, obviamente aquí se le conecta la antena. Recuerden que la antena para pantallas es una antena que pueda sintonizar canales digitales. La antena de conejo no sirve. Las antenas de radio no sirven para pantallas. Les van a provocar problemas. ¿De qué? De mala recepción. No les van a descomponer sus pantallas, pero van a tener mala recepción. Entonces debemos de colocar unas antenas para sintonizar canales digitales, para captar canales digitales. La antena capta nada más. Y entonces el sintonizador es el que elige un canal de todos esos que capta la antena. El sintonizador elige un canal de acuerdo a lo que el usuario elige.
Y entonces ya este circuito que está aquí adentro es el que se encarga de hacer todo ese procesamiento para que se sintonice ese canal. Y luego las señales tanto de audio como de video que recibe este sintonizador se las va a mandar aquí al micro. Y el micro entonces ya le va a dar la información de video hacia un conector donde se va a conectar ya sea la tarjeta de control del panel o directamente a los drivers del panel. El panel es el display, es donde se despliega la pantalla, por un lado. Y por el otro lado, se va a encargar de mandar esa información de audio al amplificador de audio para que se conecten sus respectivas bocinas. Y de esa manera es que se despliega ya el audio a las bocinas y las bocinas la mandan vía ondas sonoras y que por esa razón nosotros escuchamos. Entonces, una tarjeta main va a tener dos salidas. Video a través de este conector y audio a través de este otro. ¿Cómo podemos saber? Pues si en este conector se conectan las bocinas, pues esa es la salida del audio. Y lo que se conecta aquí, el integrado que tengan ahí, va a ser el amplificador de audio. Y luego en este conector grande, normalmente tiene muchísimos pines, que vaya conectado al micro, entonces ahí va a ser el conector para el panel. Para el panel. Recuerden que hay pantallas que de este conector mandan a otro circuito, a otra tarjetita, puede ser no todas, que es la TCON. TCON significa Train Control, control de trama. Y si nosotros lo traducimos es control de pantalla. No todas, porque algunas tienen el procesamiento de video aquí. Entonces, no todas las pantallas tienen acá la TCON. Y entonces se va a conectar directamente a los drivers de el panel. Posteriormente estaremos hablando de esos drivers de panel. Regresamos a la vista general de nuestra pantalla. Y vamos a observar de este lado que hay conectores. De este lado hay conectores. Y esos conectores pues son para una función específica. Estos conectores que son 1, 2 y 3 son conectores de HDMI, estos tres. Y estos tres van a ser conectores del tipo USB. En algunas pantallas, uno de los conectores va a ser un conector USB de servicio. ¿A qué se refiere esto? Este microcontrolador tiene un software almacenado y ese software le permite controlar las funciones y procesar datos. Pero resulta que ese software se puede actualizar. Se debe actualizar o se tiene que actualizar, dependiendo lo que el fabricante me indique. Y cuando eso sucede, entonces, ese software, esa actualización de software, se descarga de la página del fabricante en una memoria. Y luego esa memoria se conecta aquí. Cuando encendemos el equipo, este se comunica con la memoria de servicio y empieza a extraer toda esa actualización de software y la empieza a almacenar. Y es cuando ya se actualiza el software, que ya en este sentido se le llama firmware. Ya no software, sino se le llama firmware. Entonces, este firmware pues tiene ciertas autorizaciones
tiene ciertas autorizaciones para que se pueda seguir ocupando ese firmware, porque tienen propiedad, tienen derechos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes? Pues la marca. Luego, los otros dos conectores serían para conectar una memoria que tenga almacenada fotografías y que las quieran ver en la pantalla. Pueden tener videos que quieran ver en la pantalla y se recuperan de la memoria a través de estos conectores, pero el micro es el que hace todo el proceso. Luego, con respecto a los conectores de HDMI, ahí se les va a conectar un reproductor externo. Por ejemplo, en uno le puedo conectar una videocámara, en uno le puedo conectar un reproductor de Blu-ray probablemente, etcétera. Sin embargo, también tenemos otro tipo de conectores que son estos, que son del tipo RCA. Y entonces aquí vamos a meter video separado. Video verde, azul y rojo. Ese es el video separado. Para poder tener una mayor definición con respecto al video compuesto que se utilizaba antes. Antes las pantallas, las primeras pantallas tenían un conector de estos de color amarillo. Sí. Eso era para el video compuesto. Aquí ya es para video separado. Y el conector blanco y el rojo es para el audio. Rojo canal derecho, blanco canal izquierdo. Ahora, de acuerdo a las prestaciones que tenga esa pantalla es la cantidad de conectores que va a tener. Vamos a hacer el acercamiento para que observen esos conectores de los que les he estado hablando y que los puedan observar con mayor detalle. Aquí te voy a mostrar un conector del tipo HDMI. Ahí están los tres conectores de HDMI. Acá tenemos los conectores de tipo USB. Obsérvenlos, ahí están. Y acá ya tenemos los conectores del tipo RCA. El verde, azul, rojo, luego el blanco y el rojo que pertenecen al audio. Y ahí tenemos el conector de internet. ¿De acuerdo? Sí. Recuerden que si tiene ese conector, la pantalla es smart. Si no lo tiene, la pantalla no es smart. Oye, maestro, perdón. Sí. Que el canal de color blanco, ¿es para qué? ¿Y el rojo? El audio es para entrada de audio, no son salidas, esas son entradas de entradas de audio. Canal izquierdo, el color rojo, el color blanco, canal izquierdo, el color rojo, canal derecho. Sí. ¿Y el verde y el azul? El verde, video verde, el azul, video azul y el rojo, video rojo. Es entradas de video separado. Mi pantalla tiene otro conector. No quiero uno con la PC-IMT. ¿La tienes aparte? ¿La quitaste? No. Quítala y me la pasas y la mostramos, por favor. Sí. Aprovechemos todos los recursos que tenemos para que tengan la mayor información posible. Sí, ¿de acuerdo? Es correcto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, ¿Cómo se identifica el conector USB para meter la memoria para poder actualizar? Para el servicio, en la tapa de atrás, ahí viene un indicador que dice service. Si no viene el indicador, entonces cualquier conector sirve como servicio. Pero si tiene el indicador, solo ese va a ser para el servicio. Ese no te va a detectar nada de fotos ni nada. Porque por eso tiene esa indicación. ¿De acuerdo? Desde Colombia y hasta Colombia, que se vayan nuestros saludos. Paul,
Qué bueno que nos estás acompañando. Ese saludo se va hasta Ecuador. Sí. Daniela, Colombia y Pola, Ecuador. Muy bien. Ya nos traen otra tarjeta que tiene otros conectores. Aquí está. Esta tarjeta de aquí tiene este conector. Y este conector nos dice aquí un indicador PC in RGB. Esto significa que es la entrada, según, de una computadora para que funcione mi pantalla como monitor. Y dice RGB porque también a través de este tipo de conector va a entrar video separado. Este conector es un conector DB15, así se le conoce. Técnicamente es un D de dedo, B de bueno, 15, DB15, en razón de que tiene 5 conexiones, perdón, 15, 3 filas de 5 y tienen un orden, porque ese orden determina la función de cada uno de los pines. Algunas personas conocen este conector como un conector VGA, VGA. ¿De acuerdo? VGA. Este conector lo traían las pantallas de primera generación. Ya las de última generación, este ya no lo traen. ¿De acuerdo? Pero esto, ¿cómo las conectas? ¿A través nada más del HDMI ya? Por HDMI. Ya las nuevas compus ya tienen conector de HDMI y por HDMI. ¿Qué logramos con eso? Mayor definición. Estos conectores tenían una resolución de 525 líneas de resolución. Tanto estas como las del tipo RCA de pero que traían el color amarillo. Tenían una resolución de 525 líneas. Y bueno, pues ya el HDMI, que ya es HD, esos ya tienen más de 525, algunas tienen 1180 líneas, o sea, es casi el doble. Por eso ya se le conoció como alta definición. ¿Y cómo puedes darte una idea de esas diferencias? Si tú llegaste a ver una televisión de cinescopio, esa calidad de video es era de 525 líneas de resolución. Y ya las pantallas ya fueron de 1180. Claro, ahorita ya hay de más líneas, ¿no? Ya son ultra HD. La tecnología en cuanto a resolución de video ha estado evolucionando muchísimo. Incluso ya está el formato 4K, 8K, y hay otro que apenas se va a comercializar. Hay pantallas que ya se están comercializando, que ya son flexibles. Hay paneles que ya son transparentes. O sea, cuando están apagados, bueno, después de la segunda generación de pantallas planas, porque así se empezaron a comercializar, pantallas planas, después salieron las curvas, la misma tecnología, pero la pantalla es curva, daba un efecto que estabas en el cine. En realidad yo nunca lo noté, pero bueno, el fabricante así no los vendía. También entra la mercadotecnia, ¿no? A menos que fuera una de gran formato, pues a lo mejor sí te daba esa sensación, ¿no? Pero luego entonces ya
fueron siendo de más resolución, planas. No tuvieron mucho éxito las curvas, No. pero fueron evolucionando en cuanto a la resolución. Y ahí entran pantallas como ULED, ¿no? ULED, algo así. Esa tecnología depende de la tecnología de la retroiluminación. También entra la tecnología, la evolución tecnológica del panel de LCD. Entonces, es una combinación, el QLED es una combinación entre la retroiluminación y el panel. Luego, han evolucionado tanto los displays, los paneles, que ya hay paneles que si están apagadas las pantallas parece un vidrio. Y cuando prenden ya se despliega la imagen. O sea, ya se están comercializando esas pantallas. Obviamente son carísimas, ¿no? Pero pues ya saben que poco a poco se van abaratando, va habiendo más producción porque va habiendo más demanda. Entonces tenemos que estar pensando en esa parte. ¿De acuerdo? Y pues tenemos que estar actualizándonos. O sea, no nada más es tomar un curso de formación como el que están tomando ustedes, porque estos cursos básicamente son de formación, no son de actualización. Que sí les damos la formación actualizada, pero no significa que sean cursos de actualización. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque resulta que a veces los técnicos quieren tomar cursos de formación pretendiendo actualizarse. Y es como que un mal enfoque. Hay cursos de formación donde empezamos desde cero. Si este video lo va a ver algún técnico, va a decir, ¿eso qué? Para él, ¿eso qué? Porque él ya conoce todo esto, él ya es experto en esto. Él ya tendría que tomar un curso de actualización. Ajá. Donde no le enseñen esto, las partes de la tarjeta main. Donde le enseñen, por ejemplo, la tecnología QLED. Donde le expliquen cómo está trabajando esa tecnología QLED. Porque en un momento dado, a ese técnico le va, bueno, a todos nos van a llegar esas pantallas con esas tecnologías. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ya identificamos eso. Ahora, estas pantallas, estas tarjetas main, también llegan a provocar problemas. Y voy a hacer un comentario. Todos los aparatos, todos, se descomponen nada más por dos cosas. Una, por variaciones eléctricas, y la otra es por mala operación o mala instalación. Ajá. Por esas dos cosas nada más se van a descomponer, en este caso, las pantallas. Y estas tarjetas se dañan básicamente en su mayor porcentaje de fallas es por mala operación. Porque resulta que el fabricante me dice que la pantalla tiene que trabajar X horas y descansar. Pero eso la gente no lo sabe porque no, pues no lee sus manuales, ¿no? Y resulta que entre más tiempo esté trabajando una pantalla, más se calienta ¿quién? El micro. El micro. Llega a calentarse tanto que se sobrecalienta y empieza a generar fallas. Y te puede generar fallas tanto en el encendido como en el video, como en la conexión de internet, incluso como en la sintonización de canales o probablemente la recepción de elementos externos a través de los conectores de HDMI o de USB. Ese sobrecalentamiento puede no llegar al daño del micro,
pero sí puede afectarse una sección de la información de algo. Por ejemplo, de la sintonía de canales. Se llega a perder esa información que corresponde al sintonizador. Y en ese entonces es cuando entramos con la actualización de firmware. A veces con eso se corrige ese problema. Ahorita mencioné del sintonizador, pero puede ser problema de video, pero puede ser problema de algún reconocimiento de algún conector. ¿De acuerdo? Ahora, eso es con respecto al daño de el micro por sobretrabajo, por así decirlo, porque la conectan mucho tiempo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque luego los clientes te dicen, todo sirve, nada más no prende. Pues nada más, ¿no? Recuerden que una pantalla que no sirve, no vale. O sea, perdón que lo diga así tan crudo y tan feo, porque hiero sentimientos, pero es así. Una pantalla que no sirve, no vale. Entonces, aunque el cliente te diga, todo sirve, nada más no prende, pues no tienes nada, ¿no? ¿Cómo podemos identificar de manera visual un sobrecalentamiento? Y que ese sobrecalentamiento me va a provocar fallas. Voy a hacer el mayor acercamiento posible. Esta es la parte de abajo del micro. Voy a cambiar la cámara. Ahí lo tenemos. Mira, esta es la zona del micro. Observa cómo ahí empieza a tornarse un color amarillento. Todo lo demás de la tarjeta es un color verde parejo. Todo es un verde parejo. Pero aquí empieza a tornarse un poquito amarillento. No lo van a identificar muy bien por la cuestión de, pues, la resolución de las cámaras. Pero sí se alcanza ahí a ver esa diferencia. Porque esta no está muy sobrecalentada. Pero hay unas que de plano sí es muy evidente el sobrecalentamiento. No llega tanto, pero sí es más cafecín, de amarillo a cafecín. Ajá. Y ahí es donde determinamos un sobrecalentamiento. Entonces, hay pantallas que tienen ese daño y entonces ese daño puede ser de que no encienda la pantalla. Ustedes hacen comprobaciones y pues aparentemente todo está bien, pero cuando esto está muy sobrecalentado, pues obviamente va a provocar esa falla que no enciende la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser muy observadores para poder determinar fallas en las pantallas. Ahora, estamos explicando la parte de las tarjetas main, tarjetas de control. En la clase anterior hablamos de las tarjetas de fuente de alimentación. Y pues hubo una generación de pantallas que tenía una tarjeta de fuente y aparte esta tarjeta de main por separado. Más aparte la tarjeta Tecon y más aparte la tarjeta de los drivers del panel por separado. Y hay pantallas, las de nueva generación, que son de tarjeta única. Tienen la sección de control y la sección de fuente en una sola tarjeta. Pero después de haber visto esta parte o este apartado de la identificación de secciones de main, entonces ya podemos identificar eso en una tarjeta única. Eso es por un lado. Por otro lado, es importante que consultemos la información que nos proporciona el fabricante. Esto yo te recomiendo que lo refuerces
consultando el manual de servicio. Recuerda, eso es bien importante. Yo te recomiendo que consultes ese manual de servicio y estés aterrizando eso que te están diciendo en el manual de servicio directamente en la pantalla. Eso es para que adquieras unas técnicas de servicio. ¿De acuerdo? Esto es la formación técnica. ¿Sí? Ahora, en este sentido, ¿qué te puedo recomendar? ¿O por qué es importante que nosotros identifiquemos la estructura de una main? Porque en la main tú vas a identificar dónde está el conector, por ejemplo, acá, dónde está el conector del teclado y receptor infrarrojo. Aquí va a meterse un conector, va a haber unos cables que van a ir a una tarjetita donde están las teclas de funciones y el receptor infrarrojo. En un momento dado que tú tengas un equipo que no enciende, el no enciende puede ser de que esté totalmente inoperante la pantalla o que simplemente no se active el encendido. ¿Cómo puedes hacer esa diferencia? ¿Cómo puedes determinar esa diferencia? En la clase anterior hablamos de las mediciones que tienes que hacerle a una fuente de alimentación para determinar si está operando o no está operando. Ahora, tú vas a identificar obviamente el conector que va a ir al teclado y al receptor infrarrojo. Y a esa tarjeta donde está el teclado, básicamente te vas a ir al pulsador del power. Tiene dos terminales. Una va a tierra y la otra va al B+. Entonces, tú vas a medirle al B+, le vas a medir el voltaje de standby. Porque desde el momento en que tú conectas la clavija de la pantalla al toma corriente, ahí va a haber un voltaje de 3.3 o de 5.1 voltios, dependiendo la generación de la pantalla. Si tienes ese voltaje, significa que tu fuente sí está operando. Ya no necesitas hacer mediciones en fuente. 3.3 o 5.1 voltios. Ahora, En cualquier pantalla. en cualquier pantalla. De hecho, eso es en cualquier aparato digital, ¿eh? Ajá. Y entonces ahí tú determinas. Si hay ese voltaje, si está operando la fuente. Ahora, midiendo el voltaje, si tú presionas ese pulsador y hay una caída de tensión, el pulsador está funcionando. Si no hay caída de tensión, no está funcionando el pulsador, pero eso no es garantía, porque el pulsador puede estar sucio. Y si está sucio el pulsador, la caída de tensión que va a provocar va a ser mayor. Y resulta que el micro identifica esas órdenes por niveles de voltaje. Entonces, si el pulsador está sucio, ese nivel de voltaje no lo va a interpretar el micro y por eso no va a encender. Por eso es importante que sepamos comprobar el estado de esos elementos. Acuérdense, un pulsador se comprueba con el probador de continuidad. Aparte de que se active la alarma audible, tiene que mostrar en el display 0. Si te activa la alarma audible y no te despliega 0, entonces no es continuidad. Ya está sucio ese pulsador. Ya lo tienen que reemplazar. Yo no recomiendo lavarlos porque hay una técnica específica para lavarlos. Y si esa técnica específica, aún y esa técnica específica no es garantía de que dure mucho. Esa técnica específica la aplicamos cuando de plano esos pulsadores ya no los venden, ya no los encontramos. Y esa técnica después se las voy a mostrar. En otra clase se las voy a mostrar. ¿De acuerdo? Sí. Y a los que nos están acompañando en Facebook, bueno, pues los invitamos a que se mantengan atentos de nuestra página
y en un momento dado podemos compartir esa otra clase, esas otras técnicas, que podemos compartir muchas técnicas, ¿no? De servicio. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que correspondería a la parte de la tarjeta main.